mi nombre es Pedro Zamora y hoy les doy la bienvenida a la presentación de nuestro caso práctico en compañía de mis compañeras Diana Meneses, Kelly España y Jennifer Narváez. De todos los riesgos que se pueden identificar en una empresa, nosotros decidimos indagar, elegir y profundizar en la prevención de riesgos psicosociales. Por ende, nuestro caso práctico lleva por nombre Estrategias de la Prevención del Riesgo Psicosocial en la empresa Civiltech. Civiltech es una empresa especializada en diseño y construcción de proyectos de ingeniería, relacionados principalmente con el área de geotécnica, los estudios de suelo y la rehabilitación de estructuras, entre otras actividades. Nuestro trabajo de seminario de grado está enfocado principalmente en la identificación de riesgos psicosociales en dicha empresa, ubicada en el sector de la construcción, y a su vez a la generación de estrategias de prevención para los factores de riesgo que se evidencian en los trabajadores. La idea de este trabajo es hacerlo de manera mancomunada y articulada con los objetivos misionales de la empresa, teniendo en cuenta que la empresa tiene una promesa de valor que está claramente fundamentada en 4 ejes. Dichos 4 ejes están direccionados a cumplir un marco legal enfocado siempre a sus partes interesadas, los cuales son identificados como clientes, los trabajadores, la comunidad y los accionistas. Todo esto lo aplican en cada uno de los proyectos que desarrollan en nuestro país. Damos continuidad a la exposición de nuestro proyecto. En este apartado hablaremos del contexto y los objetivos del proyecto, de lo que hemos realizado. Civiltech es una empresa que se dedica al diseño y construcción de proyectos de ingeniería en obras geotérmicas, sistemas de postensado y rehabilitación de estructuras. Su sede principal está ubicada en Bogotá y sus proyectos se encuentran en diferentes zonas del país. Actualmente estamos conformados por 65 colaboradores afiliados a la administradora de riesgos laborales SURA. Siendo participante de estos proyectos, hemos identificado una necesidad, que es buscar la manera o la herramienta de lograr identificar estos factores de riesgo psicosocial, los cuales pueden afectar a nuestros colaboradores de manera significativa. Para ello, nosotros hemos implementado y aplicado la herramienta FP Psico 4.1. ¿Cómo vamos a lograr esta herramienta y cómo vamos a lograr identificar estos factores? Entonces, lo primero que haremos es identificar los factores de riesgo psicosocial presentes en los trabajadores de la empresa y asimismo, de acuerdo a estos resultados, plantear estrategias de promoción y prevención teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la herramienta. Metodología. La metodología se basa en la implementación de una herramienta española creada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en formato AIP. La herramienta se denomina como cuestionario EP5 versión 4.1, método de evaluación de factores de riesgo psicosocial. La finalidad de esta herramienta es facilitar la identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosocial. El objetivo principal es aportar información que permita el diagnóstico psicosocial a determinada empresa. Es una herramienta muy sencilla de utilizar, tiene 44 preguntas de base y unas preguntas se pueden adaptar al cuestionario, como lo vamos a ver más adelante, según las necesidades de la empresa. Este cuestionario fue creado para obtener valores de un grupo de trabajadores específicos con situaciones relativamente homogéneas. Tal como se determina en esta gráfica, estos son los colores que vamos a utilizar dependiendo el nivel de exposición de riesgo que tienen los trabajadores. Básicamente es como la gráfica general de la puntuación generalizada de todo el estudio o de todos los resultados que arrojó la herramienta como tal. Entonces muy elevado, moderado y situación adecuada es donde nos van a ubicar los colaboradores. La metodología incluye la aplicación de este cuestionario, el cual después de que ya se realiza la encuesta, él arroja 2 informes. Los arroja de manera automática. Entonces uno de los informes es el agrupado y el otro es el comparativo. Vamos a hablar del agrupado. El agrupado tiene 4 formatos. Uno son los datos sociodemográficos, que es el primer formato. Esto corresponde a las preguntas adaptadas, que es lo que les mencioné hace un momento. Estas preguntas se denominan variables y se dividen en unos subgrupos, es decir, la herramienta los agrupa en lo que determina como unidades de análisis para profundizar en la interpretación de datos. Entonces, estos datos sociodemográficos son, por ejemplo, el sexo, el lugar
de trabajo, la escolaridad. Esos son como los datos que se pueden adicionar a la encuesta que ya se tiene predeterminada, con la intención de profundizar un poco más en esos datos específicos que nos pueden dar como las respuestas a potenciabilizar esa indagación de los resultados que nosotros necesitamos como averiguar. Entonces el segundo formato es el gráfico resumen de la valoración de la exposición. En este básicamente se describen los 9 factores de riesgo que nosotros vamos a estudiar en el cuestionario. Más adelante se van a nombrar cada uno de ellos. En el tercer formato entonces está el desglose de cada uno de los factores. Digamos que aquí se coge cada uno de los factores que se mencionaron en la gráfica anterior y se indica el nivel de riesgo en porcentajes y el número de personas que está incluido en ese factor de riesgo. El cuarto formato entonces tiene que ver con la información por pregunta. Esa información entonces nos da el detalle de cada una de las preguntas del cuestionario, teniendo la oportunidad de indagar un poco más en cada una de esas preguntas que para nosotros son objeto de estudio o que son de pronto como de las más relevantes para la interpretación de los resultados. El informe comparativo es el otro tipo de informe que les mencioné al inicio. Uno es el agrupado, ahora el comparativo incluye el mismo contenido que el agrupado, es decir, los 4 formatos, pero este va a hacer énfasis en las unidades de análisis que se les seleccionaron. Estas básicamente relacionan los datos sociodemográficos con el fin de profundizar en cada uno de estos datos. Con respecto a la recolección de datos, esto se realizó de la siguiente manera, definiendo los canales de comunicación, el tiempo en que se desarrollaría la encuesta, la forma en la que se socializó con los trabajadores, la instalación del computador o todas las herramientas que se necesitaron para llevar a cabo. Para la toma de muestra tuvimos algunas dificultades, más que todo lo relacionado con el clima. El clima no nos ayudó tanto por el tema de las lluvias. Esta empresa realiza, digamos que sus proyectos en determinadas zonas del país, los cuales pues digamos que no favoreció el tema del clima, como les indico, y hubo un corte en el fluido eléctrico que no permitió que se llevara a cabo el 100% de la aplicación de las encuestas que teníamos presupuestadas. Resultados. Con respecto al objetivo número 1, se logró la identificación de los factores de riesgo psicosocial mediante la herramienta FP5 4.1, la cual contempla 9 factores de riesgo. Nosotros a manera de presentación quisimos mostrar unos aspectos claves para facilitar el entendimiento de los mismos. Con respecto al informe agrupado que también mi compañera en metodología mencionó, ella presentó fue un ejemplo. Yo estoy presentando los resultados que se obtuvieron, donde en una gráfica se puede ver fácilmente y rápidamente que los factores relacionados con tiempo de trabajo, autonomía, participación y supervisión, identificación del trabajador y compensación fueron los riesgos más elevados en su resultado. Entonces los analizamos uno a uno. Vimos una característica pues como general es que al sumar nivel elevado y muy elevado todos superaron el 50%. Hay que tomar obviamente acciones para mitigar estos riesgos que se están presentando. Entonces fuimos analizando cada uno, tiempo de trabajo, autonomía, participación y supervisión, interés por el trabajador y compensación. Este último de desempeño del rol, si bien es cierto, su nivel de riesgo no superó el 50% como los otros, pero sí el amarillo, que es un riesgo moderado, nos da alarmas y siempre tenemos que trabajarlos porque por lo general estos, si no se atienden a tiempo, después va a redundar, o sea, van a pasar de moderados a elevados y muy elevados. Con respecto al objetivo número 2, también se logró, que era plantear las estrategias mediante las acciones de promoción y prevención, de acuerdo con la guía técnica de prevención, promoción e intervención de factores de riesgo psicosociales en Colombia. Al usar este documento y como nuestra herramienta es española, tuvimos que hacer un paralelo entre los factores de riesgo de la herramienta FP5 4.1 y la batería que está validada en nuestro país. Hicimos este paralelo y después de ello sí pudimos definir estas acciones de promoción y prevención que, como ya les dije, se encuentra en la guía. Muy bien, ahora con respecto a las conclusiones, pues rápidamente queremos resaltar que es muy importante medir la magnitud de los factores de riesgo, porque con eso podemos de verdad encontrar unos muy
muy buenos controles a través de la metodología que ya está establecida. La segunda conclusión está enfocada a la evaluación de los factores de riesgo que permiten conocer situaciones susceptibles de mejora a través de herramientas diseñadas y herramientas validadas por personal competente. Con respecto a la tercera conclusión, aquí es muy importante decir que cuando una empresa conoce sus riesgos ya evaluadas por una de las herramientas y no toma acciones frente a ellas, pues realmente los riesgos tanto a nivel de salud y de bienestar del trabajador como pues resultados de la empresa se van a ver afectados. Con respecto a una conclusión general, es que la empresa sí debe trabajar en una inducción y reinducción orientada a mejorar el clima laboral, y con esto también se previene mucho que después se vengan factores de riesgo psicosocial importantes pues que los puedan afectar. Otra conclusión es que es de gran importancia que la persona que evalúe los resultados de una herramienta tenga conocimiento no solo en ella, sino también en la empresa, su cultura, que conozca la forma de trabajar, porque esto le aporta obviamente gran valor para el momento ya de tomar las acciones que estén orientadas a la prevención total de esto. Y por último, queremos dejar como conclusión que se tienen que trabajar en acciones preventivas los niveles de riesgo moderados, porque como ya se dijo, después estos pasan a ser elevados y muy elevados en caso de no trabajarse. Muchas gracias.